Patricia Juárez es candidata al Senado por Fuerza Popular. Ella está hoy en el programa y, por supuesto, lo primero que le vamos a preguntar a la congresista Juárez es por el chifa, ¿no? El calú guantán de Jerí, que le está complicando más y ahora se ha hecho todo un arroz chaufa político. Es la verdad, señora Juárez, bienvenida, pero cada día esto se mezcla más. Esto ya es un aeropuerto, un aeropuerto. ¿no? Todos aterrizan al chifa y este señor Xuan Gan, ¿no? A quien quiero conocerlo, parece que es un hombre que conoce a todos los poderosos. Sí. ¿Usted conoce al empresario chino Xuan Yan? No lo conozco, pero este tema del chifa también obviamente nos trae el recuerdo de Dina Boluarte, ¿no? Cuando también declaró que le gustaba el Canlú Guantán, el Chihaucay, cuando fue a un evento internacional. Es verdad. Claro, entonces creo que... Con su Inca Kola más, me acuerdo, sí. Bueno, en realidad sí es un tema que no es sencillo, no es para trivializar, es un tema grave y creo que el propio presidente encargado, Jerí, ha entendido que se trata efectivamente de un, digamos, por decirlo menos, un desliz en la gestión que él tiene y que ha tenido por lo menos hasta ahora una gran aceptación. Hay mucha gente que confía, por lo menos confiaba en él y nosotros creo que la clase política o en general el país estaba viviendo por lo menos momentos de tranquilidad y por lo menos teníamos a una persona en la presidencia que gozaba de la aprobación de una gran, digamos, mayoría, un gran grupo de peruanos, y eso era positivo para la democracia. ¿Usted confiaba en el presidente Jerí? Bueno, en realidad yo esperaba que culmine el mandato. Yo creo mucho, por ejemplo, en el presidente del Consejo de Ministros, en Ernesto Álvarez. Creo que es una gran persona, un gran constitucionalista, una persona proba, una persona honesta y además de muy buenas intenciones y además político. ¿Y qué ha pensado cuando se enteró que el presidente Jerí fue en buzo, con capucha, a reunirse con este señor, con este empresario chino, que además me recuerda a Rolo, es verdad? Cuando estábamos trabajando juntos en Willax, descubrimos que María Cordero... sí, que estuvo en las filas de Fuerza Popular. Y también estaba en ese chifa. También la vimos en ese chifa. Sí, la hemos visto. La vimos en el chifa. De repente también estaba tomando su sopa guantán. Su sopa guantán. No, pero de repente también está esperando a este señor que tiene sus oficinas muy cerca, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando ha visto al presidente en buzo, con su capucha, él dice que lo hizo para que no se tomen fotos y un largo etcétera. ¿Qué ha pensado usted? Obviamente es un tema delicado que nos lleva a pensar mal, porque la percepción que genera es negativa, porque si tú quieres visitar a una persona o quieres comer un chifa, no sé, a esa hora de la noche, que no es inusual, bueno, vas o pides por último. Pero creo que hay un gran problema en los últimos presidentes, tanto en Dina Boluarte, en el caso de él, y qué decir de Castillo, que parece que no se dan cuenta de lo que significa la personificación en el presidente de la República de la nación. O sea, ellos no se dan cuenta de la alta investidura que tienen. Yo criticaba mucho también en su momento en algunas declaraciones, por ejemplo, de Dina Boluarte, que decía cualquier cosa. Y uno decía, oye, por Dios, tienes que tener el nivel de estadista, ser una persona mesurada, porque lo que tú digas o lo que tú hagas es un tema absolutamente serio para los peruanos. O sea, no podía salir, por ejemplo, ellos salían a decir, bueno, la pena de muerte. Entonces, perfectamente Dina Boluarte sabía lo que realmente llevaban sus palabras, significaban sus palabras, y en el caso de José Jerí, creo que hasta su propia vestimenta deja mucho que desear cuando se pone un polo, cuando sale a entregar un premio con un polo, o cuando... Yo creo que de inicio él ha
ha sido aceptado en general por muchos peruanos por los modos, digamos, un poco ligeros que él tiene respecto a su vestimenta, respecto a la forma como interactúa en las cuentas en redes sociales. Está bien, yo creo que había que refrescar también digamos, la política. Ya, pero a verdad, a ver, perdón que le interrumpa, porque eso puede ser un estilo, ¿no? O sea, Milei va con sus chamarras de cuero, absolutamente parece un rockero, pero ahí está como presidente, ha levantado a Argentina. De repente el señor Gerí cree que es demasiado joven para tener esta figura de un hombre siempre con terno, o bueno, Ollanta lo cambió siempre con su camisa blanca y hasta los peruanos terminamos pagándole la ropa, pero creo que lo grave, señora Juárez, y eso sí quiero que usted profundice en este tema, lo grave es ir casi de tapado y de como que para que no me reconozcan, y al final terminó reconocido y fue peor para él. Claro. Entonces, que sí, o sea, no solamente es la vestimenta, sino también la seguridad, porque en esas tomas que se han visto de la zona de fuera del restaurante, no se ve al motorizado, no se ve al seguidor, que no hay seguridad de Estado. No hay seguridad, y eso también es grave, porque obviamente se pone en riesgo, porque vas solamente con uno o dos de seguridad en un vehículo sin custodia, y en realidad los presidentes de la República, ojo también, yo sí creo, Milagros, que los presidentes y las autoridades en su conjunto tienen derecho a tener vida privada. Yo sí creo que si él va a cenar con un amigo, si él va a cenar con su familia, con quien quiera, bueno, qué bien, está bien, hay que respetar esos espacios, pero en este caso él es el que nos ha inducido a pensar mal con la vestimenta que lleva, con la hora que lleva, dejando a todas sus seguridades fuera. Entonces, obvio, y obviamente la explicación que ha dado en el sentido que ha ido a coordinar el aniversario de la amistad peruano-china, la verdad es que es un absurdo, porque eso no lo coordina el presidente. Por último, tú tienes protocolo en Palacio de Gobierno, y por último tienes protocolo en quien se encarga de este tipo de actividades, y por último hasta la Cancillería lo puede hacer, porque se trata de la amistad peruano-china, ¿no? Ahora, como usted dice, quizá uno de los grandes errores de José Gerí, además hay que recordar que él es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido la República, es creer que sigue siendo el mismo y que puede ir en buzo, en short o digamos, no sé, como de una manera más informal y hasta camuflada a almorzar con un empresario que quizá él conoce desde hace tiempo, pero no es el mismo. Él es el presidente del Perú. Exacto. Yo creo que hay que ser auténtico siempre. O sea, tienes que ser como eres, porque se nota cuando eres fingido, correcto, cuando no haces... Pero no te tienes que olvidar de la transparencia. De la investidura presidencial. Exacto. De la investidura presidencial. Entonces, ¿está de acuerdo, Patricia, en que el presidente Gerí vaya a dar sus explicaciones al Congreso, que la Comisión de Fiscalización lo cite? ¿Está de acuerdo con eso? Yo sí creo que debe asistir. Es un tema de transparencia. Por supuesto, también es cierto que en el Congreso se debe guardar el debido respeto cuando él vaya a explicar, cuando él vaya a interactuar con quienes han sido también sus colegas. O sea, este tema tampoco debe aprovecharse políticamente. También es cierto que Gerí lo que ha hecho es reconocer que ha habido un error, también decir que está reflexionando respecto a eso, y eso es importante también, ¿no? Entonces... Pero ¿y qué piensa usted hoy del congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, que acaba de presentar una moción de vacancia contra el presidente? Que es un aprovechamiento político, que digamos lo que esperan, creo que todo el mundo está ahora en campaña, muchos están en campaña, entonces lo que se espera es decir, mira cómo nos enfrentamos con el poder, no, mira lo que estamos haciendo. Normalmente esos son gestos políticos que se hacen para ganar, digamos, algún tipo de reconocimiento, de votos en algún sector. Entonces, ¿usted cree que no va a prosperar el pedido de vacancia? No, yo creo que no va a prosperar, sería absolutamente irresponsable. Faltan muy pocos meses. El gobierno, el presidente encargado,
el presidente del Consejo de Ministros y todo el Ejecutivo en su conjunto lo que tiene que hacer en ese momento es garantizar las elecciones, garantizar que sean elecciones limpias, transparentes, que no haya ningún tipo de reclamo posterior, porque eso sería muy saludable para la democracia, que haya un proceso limpio, transparente, que todo el mundo sepa realmente cuáles son los resultados de la votación que recibes de los ciudadanos y ahí todos contentos. Eso es lo que tiene que hacer realmente en ese momento. Ahora ha tomado un tema también que es relevante, que es la decisión respecto a las pérdidas que viene también ocasionando Petroperú. Y bueno, sería importante también que avance en ese tema. Creo que es un tema muy fuerte que lo han tomado ellos. Y sí, yo me reuní hace 2 días en la presidencia del Consejo de Ministros para escuchar las explicaciones respecto a este tema y nada, o sea, hay algunos aspectos como la seguridad, los temas de Petroperú y las elecciones, que es lo único que debe en este momento de tener, digamos, el gobierno como objetivo. Entonces, a ver, para terminar este tema de la vacancia, ¿cree que hay un aprovechamiento político? Sí, claro que sí. ¿Cree que no va a prosperar? Y en Cristiano, ¿usted piensa que se tiene que permitir a Gerí terminar con sus dos únicas tareas? Garantizar un proceso electoral y ver qué rayos se hace para recuperar algo de seguridad y también consolidar el tema de Petroperú. Exactamente. ¿Es eso? Ok. Sí. Ahora, usted, Patricia Juárez, si hoy día fueran las elecciones, de acuerdo a las encuestas, pasarían a segunda vuelta Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Y curiosamente son 2 personas que usted conoce. Sí. Y que usted conoce bien. Sí. Porque usted ha trabajado y ha sido parte y miembro de Solidaridad Nacional, ha trabajado al lado de Castañeda y hoy obviamente está en otra orilla distinta y también es un brazo derecho para Keiko Fujimori. Me encantaría escuchar su lectura de ambos personajes. ¿Qué piensa hoy de López Aliaga y qué piensa hoy de Fujimori, de Keiko? Bueno, yo conocí a Rafael en el año 2007 cuando él fue regidor en la municipalidad, cuando él entró y bueno, asistía regularmente a sus sesiones como regidor y hicimos algún grado de amistad que la conservamos hasta ahora. Yo le tengo, digamos, aprecio personal a Rafael. En ese tiempo él era exclusivamente un empresario y la verdad es que no, por lo menos él no pensaba incursionar así de esta manera tan... ¿Usted era la teniente? No, en ese momento cuando nos conocimos yo era funcionaria en la municipalidad, me parece que era gerente digamos, en ese momento de atención al ciudadano. Okay. Y luego después, en el año ya 2015 al 18, cuando él seguía perteneciendo a Solidaridad Nacional, y él fue designado secretario general más o menos en el 2015 o 16, algo así, si mal no recuerdo, y yo era secretaria nacional de política. Entonces hemos interactuado juntos haciendo política también por Solidaridad Nacional en ese tiempo. Yo creo que él tiene muy buena intención, o sea, Rafael entró a la municipalidad con una visión empresarial privada, ¿no? La administración pública es un poco más compleja, tiene tiempos diferentes, pero creo que él ha tenido siempre la voluntad, pero obviamente yo que he estado en la municipalidad y conozco el tema de dentro, creo que hay algunos niveles de apresuramiento que se han dado por desconocimiento quizás o por pretender avanzar de algunos temas como por ejemplo el tema de los trenes, ¿no? ¿Es una buena solución? Sí. Nosotros en algún momento cuando estuvimos o elaboramos el plan de gobierno, en el tiempo de los gobiernos municipales de Castañeda también se pensaba que esos rieles se podían utilizar para un tren de pasajeros. Pero obviamente había siempre la escasez de dinero para hacer un proyecto de tal envergadura que se pudiera crear un nuevo riel para que hayan, digamos, el sentido de ida y de regreso, y además había una concesión que estaba a muchos años. Correcto. A este señor Olachea. Entonces, bueno, así transcurrió el tiempo. Yo conozco a Rafael, algunas veces, digamos, he tenido contacto con él, nos saludamos en los cumpleaños y esas cosas. Y bueno, con Keiko Fujimori yo en el año 2020 recibí la invitación, porque yo ya había renunciado a su vez a Renovación.
Cuando hubo el Congreso corto, Rafael me invitó para participar, yo no acepté, yo ya estaba fuera de ¿Por qué no aceptó? Porque iban personas con las cuales yo no estaba de Por acuerdo, ejemplo, estaba Jenny Vilcatoma, iba Rosa Bartra, iban un grupo de personas que yo no quise realmente estar con ellos, no quise aceptar. Y luego después de ahí recibí la invitación de Fuerza Popular. Y la verdad es que siempre en mi condición de abogada yo evaluaba, analizaba lo que pasaba, por ejemplo, con las denuncias por el caso Cócteles. Es tan sencillo, creo que el estudiante de primer año de Derecho sabe que si no tienes un tipo legal que penalice una conducta, de manera alguna tú puedes considerar que eso es delito. Entonces era tan claro y siempre lo decíamos, oye, esto no está penalizado en la ley, el recibir aportes de campaña. Y luego después a lo largo del proceso se ha demostrado que son aportes que no eran ilícitos, que eran aportes de fuente lícita, pero más allá de eso yo recibí la invitación y al, digamos, analizar esta invitación era, bueno, ¿qué nos dejó el presidente Fujimori? ¿Por qué los peruanos estamos viviendo este país que vivimos en este momento? Porque nos dejó orden, porque nos dejó esta constitución del año 93 que nos ha protegido realmente frente a todo lo que ha ocurrido hasta las epidemias como el COVID, y también luchó contra el terrorismo. Y quienes somos un poco antiguos sabemos lo que significó realmente la vida que teníamos en ese momento. Entonces acepté por eso, y porque yo tengo gran amistad también con Lucho Galarreta, que fue regidor. Él me invitó a participar y luego después... Pero cuando usted acepta, entonces no conocía a Keiko Fujimori. Sí la había visto, por claro, supuesto, obvio, en actividades protocolares, como alguna personaje vez. público, correcto. Claro. Pero, digamos, ahora, a la luz de los años, sí. O sea, usted me acaba de decir, yo conozco a Rafael, lo he tratado, porque sí, usted, por claro supuesto, que sí. ha estado en los dos gobiernos de Castañeda, en el municipio de Lima. Los tres. Perdón, los tres, ¿no? Los Qué tres, bárbaro. sí. Ha sido un buen regidor, un hombre con buenas intenciones, pero claro, su crítica es que quizá él creyó que su práctica privada se iba a poder trasladar con rapidez a la práctica pública, y que usted ahí sabe los bemoles, ¿no es cierto? Los tiempos, y que los trenes, por ejemplo, es uno de los principales escollos que encontró. Esto lo digo además como resumen para las personas que recién se están conectando, ¿no es cierto? Pero en lugar de estar con Rafael, a quien conoce y a quien respeta y le une su amistad, usted se fue con Keiko. ¿Qué encontró en Keiko? Sí, bueno, a eso iba. Hace muy poco escuché una frase que resume realmente todo lo que ocurre con la figura de Keiko. Hay que conocerla para quererla. Eso fue lo que alguien dijo en un programa de capacitación que tuvimos. Y efectivamente hay años de estigmatización desde que ella era inclusive primera dama. Tiene, digamos, una larga trayectoria de vida política, y yo cuando la conocí y cuando vi la forma como conducía un proyecto político como era Fuerza Popular en ese momento, y la intensidad, digamos, de los temas en las reuniones que tenemos. Yo soy miembro del comité político y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, entonces tengo la posibilidad de interactuar directamente con ella siempre. Y entonces, ¿qué es una de las cosas que yo admiré cuando Keiko me lo dijo? Un líder político nunca debe tener miedo a la cárcel. Y entonces eso resume la valentía y la firmeza que ella tiene para tomar decisiones. Así le dijo, un líder político no debe temer la cárcel. Claro, un líder político nunca debe temer a la cárcel. Y ella estaba enfrentando, ya había salido de su tercer encierro, a pesar de que el Tribunal Constitucional había determinado que no, pero nunca huyó. Nunca se fue, nunca se escondió. Es más, ella fue en un momento hasta entregarse, sabiendo
ayer hemos tenido los resultados y estará acá la gran abogada Juliana Loza para explicar, sabiendo de que en realidad no había delito en todo lo que, digamos, la persecución que se le imputaba a ella. Entonces, ¿usted considera que Keiko Fujimori ha vivido la cárcel casi como un martirologio político? Sí, yo creo que es una mujer que ha sabido enfrentar no solamente eso, sino tantos problemas, tantos procesos, donde ha sabido tener la capacidad, la paciencia para enfrentar cosas, pero a su vez también trabajar haciendo grande este partido de Fuerza Popular. O sea, yo la veo a ella, no desmaya en los viajes que tiene que hacer, en las actividades, es muy correcto. disciplinada. Y además es su cuarta campaña es deportista, es ¿no? una buena persona. Entonces, yo sí creo que el Perú merecería tener una presidente como Keiko. Yo creo que ella es una persona que no se va a detener en poner orden al país, en rescatar al país frente al desorden, a la criminalidad que tenemos en ese momento. Yo creo que sus decisiones, porque no solamente tiene experiencia política, sino también es humana, tiene hijas. Entonces, cuando uno es madre, siempre vas a querer lo mejor para tus hijos, para tu familia. Y creo que para los ciudadanos peruanos, yo creo que es una buena persona. Yo la he tratado, o sea, lo puedo hablar con conocimiento de causa. Es una buena persona y ha recibido realmente demasiada carga, demasiada injusticia. Cuando ella, por ejemplo, me dijo esto de que uno no debe tenerle miedo a la cárcel, yo le dije, no, yo me desmayo. Yo no podría soportar algo como eso. Pero ella lo afrontó así de manera valiente y salió más fortalecida y salió más cercana, por ejemplo, a Dios. Ella tiene su altarcito siempre donde va. Realmente es una gran persona y yo creo que merece tener esta oportunidad. O sea, ¿usted cree que Keiko va a pasar a segunda vuelta? Yo creo que sí. ¿Y cree que el antiqueiquismo ha bajado? Yo creo que la campaña ha sido demoledora. O sea, yo creo que, por ejemplo, el solamente exhibirla con los chalecos de detenida, que fue artero, arbitrario, injusto, creo que ha hecho daño, pero esta campaña que obviamente la estamos enfrentando todos con mucha firmeza porque creemos que ya el fujimorismo hizo lo que hizo por el Perú. Nosotros sembramos durante esos 10 años, bueno, quienes estuvieron, yo no estuve en esos tiempos, sembramos lo que hoy día vive el Perú respecto al crecimiento que hemos tenido en materia de agroexportación, en minería, bueno, en muchas cosas. Y creo que ahora lo que se requiere es una persona que ya fue investigada 30 años, que ya más cosas, digamos, no van a poder salir porque no existen. Bueno, eso es verdad, Keiko Fujimori creo que es la persona más investigada en el terreno político. Pero sí, y la he escuchado digamos, con detenimiento porque no hay espacio para la autocrítica, Patricia. O sea, porque, a ver, Keiko Fujimori es verdad, ha vivido, y yo lo digo, hay mucha gente que dice que yo soy una antifujimorista, que decía, bueno, yo no soy un anti, pero sí trato de buscar la verdad y de precisar las cosas. Entonces, Keiko Fujimori tuvo la enorme, pero la enorme posibilidad de consolidar lo que su padre, según ella, había logrado en términos de crecimiento, de llevarnos a la modernidad, cuando tuvo 73 congresistas. Y lo que hizo en ese periodo fue todo lo contrario, trató, es más, llevó a la renuncia de PPK. O sea, no hay espacio para la autocrítica porque, y en el otro terreno, cuando indultaron a su padre, ¿no es cierto? Cuando Kuczynski indulta a su padre, ella en lugar, no sé si de apoyar o decir, bueno, ya lo indultaron a mi viejo, se enfrentó a su hermano Kenji, de la cual hasta hoy siguen distanciados. Y Fujimori tuvo que volver a la cárcel. Entonces, es cierto, fue encarcelada injustamente. Yo creo que es la única política que ha entrado 3 veces a la cárcel y hoy se archiva su caso. Y ha enfrentado todo. Y lo ha enfrentado. Vladimir Cerrón está prófugo. No podríamos hacer un paralelo con los dos que han co-gobernado en este Congreso. Sí. Pero no se portó bien, ¿no? Con el Perú en términos congresales.
Yo me gustaría recordar también lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Había efectivamente un gran número, 73 congresistas. Que es una fuerza poderosísima. Sí, pero creo que también nosotros hemos sido 24 en esta oportunidad y yo he sido vocera del grupo parlamentario. Y algunas veces, Milagros, parece mentira, es inmanejable, digamos, un número así de 24 personalidades que todos son congresistas y cada uno quiere hacer lo que quiere. Pero todos ustedes son disciplinados. No, Patricia. sí, por y cuando supuesto. tiene 73 congresistas es una fuerza mayoritaria única. Sí, claro, es una fuerza enorme, pero también es cierto que eran demasiados, pero también es cierto que tenemos que recordar lo que decía también PPK, en el sentido de que, bueno, ya estoy conversando con algunos para llevármelos a mi bancada. Entonces... Ya, pero tú no puedes actuar contra un país por venganza personal. O sea, Kuczynski se pudo haber equivocado en esa entrevista del País, porque él se quería, ¿no? Decía, ya me los estoy robando. Sí, ya me los estoy llevando, tengo conversaciones yo puedo dar una conferencia de prensa y decir... Escúchenme, o sea, el señor Kuczynski está equivocado, no es un demócrata, pero de saque, desde el primer día, desde el 28 de julio, lo que hizo Keiko fue dar un mensaje a la nación, casi diciendo que no le deseaba suerte a Kuczynski, ¿no? Un poco más si púdranse peruanos que votaron por él. Y segundo, voy a gobernar desde el Congreso, y lo ha cumplido, porque ustedes han gobernado desde el Congreso. Bueno, yo no creo que realmente hayamos gobernado desde el Congreso, porque si lo hubiéramos hecho, ten la plena seguridad que no tendríamos 16 o 12 millones de pobres que tenemos en este momento, ni tendríamos brechas tan grandes como las que tenemos de 46% de niños con anemia. O sea, ten la seguridad que no tendríamos, si tuviéramos la posibilidad de gobernar, no tendríamos los niveles de criminalidad que existen en este momento. No hemos gobernado desde el Congreso. Nosotros lo que hemos hecho es dar un conjunto de normas durante estos 5 años y yo me siento orgullosa de muchas de las cosas que se han hecho. Por supuesto que hay espacios para reconocer errores. O sea, sí reconoce que se equivocaron en esa época. Por supuesto, hay algunos temas que creo yo... ¿Usted se imagina que Keiko hubiera, no digo cogobernado, la palabra no es ni por supuesto cogobierno, porque ella se plantó como oposición, y yo creo que cuando uno no gana la presidencia, evidentemente tu rol es ser oposición, ¿no? Así es. Salvo el gobierno de Belaúnde con Bedoya, ¿no? Pero si ella hubiera dicho, ok, ya ganaste, Kuczynski, me ganaste raspando la olla. El propio Kuczynski dijo, le he ganado a Keiko raspando la olla. Creo que fueron 4,000 votos, no más. Y si se hubiera puesto en una actitud madura, política, hubiera demostrado que ella, con una fuerza tan grande en el Parlamento, era capaz de impulsar más el desarrollo. Ella hubiera sido la siguiente presidenta. ¿Pero qué hizo? Se alió a Vizcarra. Y mira dónde está Vizcarra, Patricia. Bueno, nosotros reconocemos que en algunos momentos pueden haber habido algún tipo de decisiones equivocadas. Probablemente porque no hay nada perfecto en este mundo. O sea, todos somos seres humanos. Creo que Keiko podría, digo yo, porque a ella le tocará estar sentada acá y tú hacerle directamente las preguntas a ella, podría haberse equivocado en algunas decisiones que se tomaron. Pero ten la plena seguridad que han pasado más de 30 años desde el fujimorismo, nunca ha dejado de tener vigencia en el Congreso. Creo que la incorporación, y efectivamente cuando se incorporó a Nano Guerra García, a Fernando Rospigliosi, a personas que no tenían que ver con el fujimorismo, también fue como un mensaje de apertura. O sea, es un mensaje, y eso fue lo que me dijo a mí en su momento, cuando me convocó Lucho Galarreta. Lucho me dijo, estamos hablando de un nuevo fujimorismo, estamos hablando de un fujimorismo en donde hayan nuevos rostros, en donde podamos tener personas que puedan realmente dar y aportar de su experiencia respecto a otros temas. Y yo creo que es eso, tenemos que sentirnos también orgullosos de lo que hicieron los que estuvieron antes, Milagros, porque si no, no tendríamos el país que tenemos en este momento. Y hay gente como Marta Chávez, como Marta Moyano Garnwell, o sea, que fueron perseguidas. Entonces sí hay situaciones en que efectivamente uno puede equivocarse, pero también han habido grandes aciertos a lo largo de la vida. Me está diciendo la historia del fujimorismo. ¿A la interna Keiko ha reconocido sus errores?
Bueno, por supuesto, o sea, en algún momento cuando hemos conversado, yo no sé si esto es una infidencia, pero por ejemplo ella en algún momento ha señalado que 73 congresistas y encima a ella le tocó estar en la cárcel durante el tiempo que esos 73 estaban en el Congreso, era inmanejable, porque cada uno hacía... Y ella estaba en la cárcel. Entonces, no podemos imputarle una responsabilidad del gobierno del 16 al 21 a Fuerza pero Popular. No estuvo 5 años en la cárcel, ahí estado 16 meses sí, bueno, de manera intermitente. Pero yo creo que como usted dice, ¿no? que uno tiene que reconocer los errores. Ojalá y la señora Keiko me dé una entrevista. No, yo estoy segura que sí. Hace mucho tiempo que no da entrevistas a la prensa peruana. Pero sí creo que desde otra y con mayor madurez ella podrá reconocer y sinceramente, señora Juárez, creo que nadie le desea la cárcel a nadie de manera tan injusta como lo ha vivido Keiko. Eso sí, yo estoy como ciudadana, no puedo ni siquiera creer que un proceso tan complejo, tan duro, haya terminado finalmente en el archivo con una persona que ha estado encarcelada y que por voluntad propia ha dicho que no va a pedir indemnización al Estado. Claro. Okay. Pero no solamente a ella, sino hay un conjunto de personas, ¿no? El señor Briceño, yo me acuerdo, que han sido que les han destruido realmente la vida, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿usted cree que si pasa Keiko a segunda vuelta, porque claro, la izquierda y todos los antifujimoristas dicen que hasta el panetón todino le gana, ¿no? O panetón totus, ya no sé ni qué tipo de panetón, pero le hacen unas bromas bastante cáusticas a la señora Keiko. ¿Usted cree que esta vez, si ella pasara a segunda vuelta, va a ser difícil ganar, o cree que siempre va a estar ahí al filo del horno y se va a quemar? Sí. Bueno, nosotros vamos a demostrar, lo hemos demostrado ya en estos 5 años que hemos dado estabilidad, digamos, al Congreso, hemos sido la bancada que se ha mantenido más cohesionada y no hemos tenido grandes escándalos, excepto el de María Cordero, que inmediatamente la desaforamos. Fue expulsada, sí. Hemos tratado y creo yo que existe ahora también el gran aprendizaje de llevar a personas que son personas honorables, que van a aportar con experiencia, y yo la verdad es que creo que nos toca en ese momento dar a conocer los ejes del plan de gobierno que se ha trabajado y que es extraordinario. Es un plan de gobierno ya producto también de la madurez política de tantos años, en donde se habla, por ejemplo, de temas de disciplina fiscal con rostro humano. Hay que ir a cerrar las brechas, hay que pensar en el empleo que se requiere formal en nuestro país, ir hacia la formalización. Fuerza Popular, por ejemplo, ha trabajado para lograr 3 millones de empleos formales en los 5 años de gobierno. Tenemos que reducir los índices de anemia, y todo eso explicando, creo que los ciudadanos van a entender que en este momento no se gana absolutamente nada en nuestro país con los odios que ya nos han gobernado en los últimos años. Entonces creo que ahora el voto debe ser maduro, debe ser reflexivo, debe ser efectivamente dirigido a las personas que en este caso, como el Keiko Fujimori, que tiene la experiencia para gobernar y que obviamente es quien va a devolver el orden a nuestro país. Muy bien, Patricia, siempre es un gusto verla. Igualmente. Esa es su cámara número 3, ahí, Patricia, la 3. Por favor, en 10 segundos diga por qué tienen que votar por usted, el número de su candidatura, y además, por favor, aclare si es nacional o es... sí, eso es importante. Por favor, pásenme mi planillón, mi cédula, para poder aclarar siempre a toda la audiencia, para que no cometan errores a la hora de votar. Ojo y oído. Entonces, Patricia, sus 10 segundos. Bueno, efectivamente, yo soy Patricia Juárez. Para quienes no me conocen, yo estoy candidateando en ese momento al Senado Nacional con el número 4, es decir, tengo que hacer campaña en todo el Perú, así que bueno, estoy visitando ya el país. Creo que tenemos el compromiso, la seriedad, la coherencia y ese ánimo de luchar contra todas las brechas sociales y luchar realmente por un Perú que sea seguro, una economía competitiva. Queremos realmente devolverle al país esa cohesión que debe tener. Creo que no debe haber divisiones entre peruanos, y eso es lo que aspiramos, un Perú seguro, un país seguro para todos. Muy bien, muchas gracias, Patricia Juárez, bienvenida siempre, la voy a convocar para los debates. Muchas gracias, ¿verdad? Encantada. Muy bien, eso, los políticos tienen que debatir, así que aquí van a empezar a haber debates. Estoy empezando a presentar
poco a poco, uno por uno, pero luego fue cruzado todas las semanas con rocoto incluido, ¿no? Ahora, bueno, no con rocoto, sin lisuras, por favor. Esto, lo que ha dicho Patricia, ella está postulando en esta primera columna. Tengan cuidado con los candidatos. Ella va a nivel nacional y la elección de senadores hay 2 columnas, a nivel nacional y por distrito múltiple. Así que, por favor, no se vayan a equivocar, piensen bien por quién van a votar. Y pueden hacer voto cruzado, o sea, pueden votar por presidente por un partido, por el Senado por otro partido, por diputados por otro partido y también por Parlamento Andino. O sea, examen de admisión, tal cual. Ya. Entonces, gran cosa que enseñes a votar, porque está bien difícil. Está bien difícil, una gran va a generar caos. Sí, y sí, hay que agradecerle todo este pan con mango al señor Vizcarra, que bien preso está, ¿no? Ojalá y de verdad se haga una reforma y se decante. Finalmente ya se va a decantar y van a quedar muy pocos partidos, porque todo esto es un circo y un mercado electoral donde hay muchos vientres de alquiler. Muchas gracias, señora. Gracias. Juárez, le agradezco. Gracias. Entonces, Patricia Juárez acaba de hablar de, evidentemente, el caso